7:19 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos saludar a la candidata vicepresidencial, compañera de fórmula de Bolívar Armijos, por el Movimiento Amigo, Acción Movilizadora Independiente Generando Oportunidades. Y lo invitamos a un diálogo para conocer y que los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia conozcan no solo su hoja de vida, sino su trayectoria y, lo más importante, cómo piensan de ganar en estas elecciones, afrontar los grandes desafíos que tiene el país. Saludamos a Linda Diana Romero Espinosa y le pregunto primero, ¿cuáles serían las tareas que le piensa delegar el candidato presidencial Bolívar Armijos de llegar a Carondelet? ¿Cuáles serían las tareas de las que se encargaría Linda Romero? Muy buen día. Miguel, querido, muchísimas gracias. Buenos días a todos los ecuatorianos. Bueno, pues hemos conversado justamente con Bolívar Armijos de trabajar en el área social, en el desarrollo productivo de la mujer, trabajar a través del Ministerio de Inclusión Económica y Social, con los niños, con los ancianos, de manera que podamos nosotros abordar este plan de trabajo también, en dar una seguridad, en el tema de la educación inclusiva, que es importantísimo también, en disminuir la erradicación eliminarla o erradicar la desnutrición infantil, y eso es súper importante también en el área social para poder nosotros manejar de mejor manera los presupuestos y garantizar también la vida de nuestros niños, de nuestros jóvenes, y también en el área social incluirlos dentro de la tecnología. Esto nos va a ayudar interesantemente bien, porque les vamos a poder dar mayores oportunidades y conocimiento, aprovechando todas estas en el área educativa, para nosotros poder mejorar la calidad de vida de niños, adolescentes, jóvenes, y también en la parte de los adultos, en la casa de la mujer, y sobre todo generando también nuevas oportunidades y dinamizando la economía de las mujeres. ¿Cómo piensa afrontar los actuales problemas que tiene el Ecuador, que son diversos? Incluso un tema que ponemos en escena, el fenómeno del niño. ¿Cómo se están preparando en la campaña de tal manera que, de ganar las elecciones, quien sea el nuevo presidente entraría en noviembre próximo? Y se estima, de acuerdo a los técnicos y los científicos, para el último trimestre de este año estaríamos ya con el embate del fenómeno del niño. No se puede prevenir si será leve, moderado o fuerte. Pero ¿cómo están trabajando para afrontar este desafío natural? Bueno, hay que tomar en cuenta, Miguel, que hay más de 40,000 hectáreas que ya tienen daño por el efecto de las lluvias. 30,000 de estas son arroz, por eso el encarecimiento de este alimento básico en el Ecuador. Dentro del plan de gobierno, nosotros siempre estaremos contando con especialistas en gestión de riesgos, para poder mitigar estas situaciones en las cuales no tenemos el control. La naturaleza obviamente actúa de manera improvisada, pero nosotros ya tenemos que tener un plan de gestión de riesgos, de manera de poder empezar por pequeñas cosas, los dragados, las limpiezas que se tiene que generar para que esta acumulación muchas veces de los desechos, de la basura, tampoco no taponen, y esto también genera inundaciones. Creo que hay que comenzar desde lo básico, con una conciencia ciudadana, pero también apoyado de los especialistas en temas de gestión de riesgos. Pero ustedes están trabajando ya con algún equipo sobre este fenómeno del niño, o cuando lleguen van a articular la gestión de riesgos. Bueno, afortunadamente Bolívar Armijos viene de toda esta parte compleja, ¿no? Que es donde siempre hay inundaciones, y ya por supuesto que ha venido trabajando incluso antes desde candidatizarse en anteriores desastres naturales, y tiene un plan de contingencia, por supuesto, y es importante que dentro de nuestras reuniones que se ha venido generando, se está consultando también a varios especialistas, incluso que han trabajado dentro de estos desastres naturales, porque sabemos que este fenómeno del niño viene con fuerza, y cada vez ante el calentamiento global, la naturaleza siempre trae sorpresas,
y tenemos que estar preparados. Así que, Miguel, sí hay un plan de contingencia, porque Bolívar Armijos también ha venido trabajando cuando estos desastres naturales también han venido pasando en su tierra y en varias juntas parroquiales de las que él también estaba al frente. Por cierto, no se puede dimensionar de qué magnitud será este fenómeno natural que pudiera devenir en un desastre económico, social, cultural, educativo. Por tanto, ¿cuentan ustedes con un equipo ya que está analizando, proyectando cómo, de llegar al poder, enfrentarían estos hechos? Bueno, pues estamos viendo que en varios países de Latinoamérica, en Chile, ya se siente justamente cómo está llegando el fenómeno del Niño, y por eso estamos organizando, como le había comentado anteriormente Miguel, estamos con varios especialistas. Por eso dentro de nuestro plan de gobierno no importa la tendencia ideológica o política, pero es importante trabajar con este grupo de profesionales que conocen el tema de riesgos. Y creo que esto ha sido también algún tipo de falencia en gobiernos anteriores, donde no se ha podido mitigar. Hoy sabemos que el calentamiento global realmente repercutirá y la naturaleza vendrá sobre nosotros, y sobre eso no hay control. Por eso es importante educar a la ciudadanía en primera instancia, contar con los mejores profesionales de gestión de riesgo, y sobre todo también tener la maquinaria adecuada y suficiente en un tema de contingencia y emergencia. Bien, en el tema económico, ¿qué piensa Linda Romero respecto de la dolarización? ¿Cómo fortalecer algo que la gran mayoría de ecuatorianos defiende, como es la dolarización? Bueno, usualmente los estándares económicos, pese a la inflación que hemos tenido en algunos temas y que la dolarización nos mantiene en equilibrio, creo que los estándares de los números están bien. Siempre es bueno mantener la dolarización, que es lo que de alguna manera nos ha dado una estabilidad. Por eso es importante también, y lo que nosotros queremos para que no exista un déficit económico, es también generar una prórroga en el pago de los bonos del Estado de la deuda externa para poder incrementar, Miguel, en el agro. Dentro de nuestra propuesta de trabajo son $1,000 millones que se necesita para poder reactivar y poder que nuestros campesinos, nuestra gente también pueda llevar todos los productos a la canasta básica. Y es importante también negociar, a ningún momento negarla, pero también en estos momentos de una crisis política, de una crisis económica, es importante dialogar. Creo que el diálogo, la negociación y nunca dejar de pagarla va a llevarnos a una viabilidad y una confianza de los estamentos internacionales, y obviamente también generar nuevas entradas económicas a través de la tecnificación del agro, que es uno de los puntos importantes. Algo que lo habíamos conversado el día de ayer con algunos expertos, es tecnificar el agro a través de producir los desechos orgánicos en gas. Esto también podría generar una nueva fuente de ingresos, sobre todo para nuestros campesinos y emprendedores, y poder también utilizar esos recursos que muchas veces desechamos y que puede también generar un tema económico para el país. Sobre este y otros temas, ¿no sería importante el firmar un compromiso de los candidatos, por ejemplo, para afrontar el fenómeno del Niño, para reactivar el agro, que esto ha sido un eslogan durante las últimas décadas? Firmar un compromiso. ¿Quién puede oponerse a la reactivación del agro, a la unidad para afrontar al unísono el fenómeno del Niño? ¿Por qué no comprometerse en conjunto los actores que hoy están en campaña electoral? Pues la concertación siempre será el mejor camino para mejorar la democracia, y creo que eso es lo que nos hace falta, porque mucha polarización política es lo que nos ha tenido en esta zozobra, en este vaivén. Creo que es importante destacar que en el tema de la pandemia fue el agro, y está previsto en estos últimos años, y que lo han hecho países europeos, de volver hacia la agricultura. Y esto es importante, porque si nosotros tecnificamos el agro, vamos a tener más fuentes de trabajo, dinamizar las economías locales y, por supuesto, no desabastecer de los productos básicos y el encarecimiento para los ecuatorianos. Y esto pues también garantizará la seguridad y la parte alimentaria. ¿Cómo piensan afrontar esta campaña? Porque el candidato presidencial, su compañero de fórmula, Bolívar Armijos, renunció públicamente a su presupuesto electoral, que se estima pudiera ser alrededor de $1 millón. No va a tomar eso. ¿Cómo van a hacer campaña sin los recursos que hoy debe proveer el Estado ecuatoriano?
Bueno, Miguel, nosotros solamente hemos renunciado a la parte que nos corresponde como binomio presidencial, que es alrededor de $140,000, nada más. El resto del presupuesto sí lo van a utilizar los demás candidatos a la Asamblea Nacional, a la Asamblea Provincial. Solamente nosotros como binomio, obviamente apoyando estos temas que nosotros estamos llevando a cabo, de poder ser parte del pueblo, porque venimos de ahí, es que nosotros desestimamos este recurso para que pueda ser justamente empleado en la provincia de Esmeraldas y justamente para mitigar el fenómeno del niño. Eso es una parte de solidaridad y esto no quiere decir que no necesitemos de este recurso, pero es importante también buscar ahí el tema de los liderazgos, de la empresa privada, de la empresa que también quiere apoyar. Una campaña austera que lo hemos visto no solamente en Ecuador, pasó un tema en Guatemala donde con una campaña muy austera el candidato que ni siquiera pintaba las encuestas ahora está en segunda vuelta. Entonces creo que es también importante solidarizarnos porque también confiamos en Bolívar Armijos, en este líder que ha venido trabajando ya 20 años en territorio, y aunque no sea mediático, la gente lo conoce y tiene un gran liderazgo, y esto es lo que también instamos también a los otros candidatos, a que seamos solidarios con nuestro pueblo ecuatoriano, tomando en cuenta las situaciones adversas que está pasando y el déficit económico que tenemos. Bueno, le preguntaba eso porque este lunes, y recoge ayer Diario Expreso, voy a leer textualmente, Bolívar Armijos señaló que el $1.000.000 que corresponde a su movimiento político para la adquisición de publicidades y otros gastos deberá ser usado por el presidente Lasso para atender a los damnificados de las inundaciones de las provincias de Los Ríos, Guayas y Esmeraldas. El candidato considera que el dinero será más útil en esta causa que en una campaña electoral tan corta. Es decir, hay un renunciamiento a la asignación presupuestaria del Consejo Nacional Electoral. Así es, pero como le había explicado, solamente es del binomio presidencial y lo hemos aclarado porque hablábamos de alrededor de $1 millón como movimiento. Pero obviamente solamente nosotros hemos renunciado a la parte del binomio presidencial y por eso estamos gestionando recursos para poder también tener la presencia a través de los medios de comunicación, pero no usando el presupuesto del Estado, en solidaridad con nuestro pueblo, y obviamente entendemos que el presidente tomará la mejor decisión de cómo emplearlo. Si renuncian a esa parte del binomio presidencial, vicepresidencial, ¿cómo piensan financiar la campaña de los dos, Bolívar Armijos y Linda Romero? Bueno, estamos justamente organizándonos con varios sectores. Sí, como saben, también Bolívar Armijos es empresario, entonces tenemos el acercamiento y dentro de la recaudación de fondos, que es parte de un proceso electoral, estamos también buscando el apoyo y el auspicio de apelando también a la comunidad que cree en el proyecto. Y esto también es un reto, Miguel Ángel, porque creo que es importante también entender que si somos candidatos y generamos liderazgo, entonces pues también es el punto de ponernos a prueba y también demostrar esa verdadera forma de mantener una campaña austera, ¿no? Que se la ha hecho también, y por qué no tener buenos resultados del todo. Imagínate, son solamente 9 días de campaña y creo que esto lo puede ser usado, esos recursos, de mejor manera para quienes lo necesitan, con mayor prioridad y emergencia. Hay otros temas importantes de los tantos que tiene el Ecuador. ¿Cómo enfrentar la inseguridad ciudadana que se vive en el país, acosado y asediado por la delincuencia organizada, el crimen transnacional y el narcotráfico? Bueno, dentro de nuestros 5 ejes de acción es dotar a la fuerza pública de armamento. Como hemos podido ver, nos falta, incluso las bandas criminales tienen mejor tecnología que nosotros. Además, incorporar a más de 500 agentes para que ellos también puedan desmantelar las bandas delincuenciales, y por qué no también utilizar mapas de geolocalización a través de la inteligencia artificial. Creo que la tecnología nos puede ayudar muchísimo para poder llegar a esos puntos álgidos. Pero también es importante algo, Miguel, y es también voltear a la corresponsabilidad ciudadana. Si bien nadie pone el pecho a las balas, es importante tener mayor solidaridad, tener una cultura realmente donde podamos apoyarnos los unos a los otros, porque la delincuencia no se bate sola. Más allá de que podamos dotarnos de mucha tecnología, también hay que tener empatía con el otro, y creo que eso también nos ayudará a fortalecer
con los procesos que viene haciendo el Estado, pero también con la empatía ciudadana. Esto tal vez va a dar un giro, pero creo que es importante, por eso, no polarizarnos, siempre llegar a una concertación, porque es importante que nosotros también cuidemos de nosotros mismos, y eso es lo que ha pasado en muchas ciudades, en varios países, cuando la gente se une, y ya lo vimos en el Comité del Pueblo cuando hubo ese desmán, porque la gente no es tomar la justicia en mano propia, pero sí creo que es importante también tener parte de corresponsabilidad para los temas de seguridad, devolviendo así la confianza a la fuerza pública. Uno de los problemas que tiene el Ecuador es el desempleo y el empleo no formal. ¿Cómo fomentar el empleo en el Ecuador? Bueno, pues yo creo que hay que formar a los jóvenes desde las aulas como líderes, a través del emprendimiento. Estamos muy claros que las fuentes de trabajo a veces se vuelven inagotables. Incluso por el tema de la tecnología, hay muchas empresas que la tecnifican y que ya no necesitan mano de obra. Por eso es importante incentivar el tema de los emprendimientos, y aquí queremos nosotros dentro del plan de trabajo tener, borrar muchas veces las deudas. Se van hasta la central de riesgos por algunas circunstancias, son castigados y pues no pueden emprender ni pedir préstamos. Creo que es importante la capacitación, tener educación financiera, darles un mayor enfoque. Mira, hay tantos proyectos innovadores de jóvenes que se quedan en el camino por falta de presupuesto, y ese es uno de los puntos importantes que nosotros también queremos tener, asignar un presupuesto para incentivar a los jóvenes. Los jóvenes creo que tienen muchísimas ideas creativas, de hacer el seguimiento de estos emprendedores, acompañarlos y obviamente generar estos capitales, que ya no les llamaremos semillas, sino también de implementación de recursos para que ellos también puedan generar plantas de empleo. ¿Y por qué no tener una visión mucho más grande de país? Creo que nos hace falta creer más en lo que podemos hacer los ecuatorianos. Hay otro tema fundamental. ¿Cómo piensa afrontar la educación? Convencidos de que si no cambia la educación, si no tenemos una educación de calidad, no vamos a avanzar en el país. Educación, y también el otro punto vital para los ecuatorianos, como es la salud pública. Claro, la educación es la base. Siempre decimos que el conocimiento es la fuente de poder, pero hay que accionarlo, y por eso dentro de nuestro plan tenemos el apoyo desde la educación básica, primaria, apoyando a los padres, porque hay una diserción estudiantil bastante grande en el Ecuador, que a veces no se ha visto muy visibilizada. Por eso nosotros también queremos apoyar, y a lo que te comentaba del tema de la prórroga, es incrementar también en esto, porque la educación también dará muchas viabilidades, y es justamente insertarlos dentro de la tecnología. Hay empresas que ya están funcionando en Ecuador, que llegan a los lugares más recónditos del país, y por qué no dotarlos también de tablets, que los niños de la educación pública tengan tablets, no pueden llevar los libros. Creo que todo ahora está a través de la tecnología, y esto por supuesto es apoyarlos también con el tema de uniformes. También dentro de la educación superior, aumentar los cupos universitarios. Hay muchos edificios que el Estado no los ocupa, y estos también generar en casas de residencias para jóvenes, porque tal vez los cupos no están solamente en las grandes ciudades, o vienen a las grandes ciudades, y un problema es justamente que los padres no tienen los recursos económicos para hacer. Entonces hay mucha diserción también en la parte universitaria, y esto también ayudará a que los jóvenes tengan una mentalidad visionaria de crecimiento, y esto pues también no los lleva hacia ser fácil presa de la delincuencia. Una mente que estudia, alguien que quiere superarse, siempre va a buscar esa superación personal, pero también el Estado debe garantizar una buena salud pública, una buena educación, y por eso en la salud pública es importante lo que hemos puesto, 12 médicos, que esto no es generar más burocracia, sino que hay enfermedades persistentes, hay enfermedades que no son tratadas en Ecuador, y que muchas veces la parte ejecutiva, con tantas circunstancias que existen, tal vez no voltea los ojos hacia las verdaderas necesidades. Así devolveremos también el trabajo a los médicos, que obviamente han sido y que están desempleados, y volver a generar una salud pública. Y creo que hay que garantizar, porque es un derecho, y para que un país salga adelante necesita buena educación y buena salud pública. Hay otro tema, cuando usted hablaba, Linda, del combate a la inseguridad, al crimen organizado, ¿cómo afrontar este desafío con el acompañamiento de la justicia? La justicia ha sido severamente cuestionada. No se trata de meterle mano a la justicia, hay que preservar la independencia o lograr la independencia, pero
cómo lograr que la justicia acompañe. Vemos en casos concretos en donde ha sido realmente vergonzoso la actuación de jueces que sacan a delincuentes con acciones constitucionales o también recuperan derechos políticos a condenados por corrupción. ¿Cómo debiera actuar la justicia? Bueno, creo que desde el Ejecutivo es importante dialogar con todos los sectores y la justicia ha sido bastante cuestionada, incluso desde las autoridades principales, pero por eso también hay que tener confianza. Ojalá el Consejo de Participación Ciudadana, cuando delegue, por supuesto, también las autoridades, sea desde la meritocracia y también con ciudadanos que sean conscientes. Pero también es importante generar lo que decía, esta cultura, esta conciencia, porque si no trabajamos en conjunto, ejecutivo, legislativo, la sociedad civil, pues lamentablemente la justicia se va de las manos, y hemos visto que casos que han sido comprobados, pues simplemente se dan libertades, no se respetan, y creo que eso ha sido lo que de alguna manera ha generado la desconfianza en la gente. Es importante por eso dialogar y por supuesto con todos las figuras, también a través del nuevo Consejo de Participación Ciudadana, que tiene esa responsabilidad, trabajar en conjunto, donde también existan estas sanciones que tienen que existir y que genere un precedente, porque creo que esto viene de años, no viene de estos últimos meses o de estos últimos años, y creo que hay que poner mano dura, Miguel, porque si queremos que la justicia vaya en buenas manos, podemos poner de parte, pero es la justicia la que debe también sancionar bajo la ley los delitos ocasionados, ¿no? Claro, uno de los principios fundamentales en una administración de justicia es contar con jueces con probidad notoria. Eso lo exige el Código Orgánico de la Función Judicial, pero eso no hemos visto. No hay probidad notoria. Yo le pondría allá algo, Miguel, tener conciencia crítica pensando en el colectivo, porque cada vez que soltamos un delincuente y no tenemos la conciencia o recibimos alguna coima, simplemente estamos dañando a una sociedad, a un país, que a la larga va a repercutir, porque eso es como un boomerang. Lo que uno da, recibe, y creo que lo que necesitamos también es que la gente también piense en la gente, y creo que todos queremos un país mejor, no importa la tendencia política. El fortalecimiento de la institucionalidad es lo que garantizará una verdadera democracia y un país más seguro. ¿Y qué piensa de la consulta popular sobre el Yasuní, que fue planteado hace 10 años? El gobierno de entonces lo negó, la Corte Constitucional de entonces negó. Sin embargo, ese gobierno impulsó la explotación petrolera. Ahora se quiere suspender esa explotación cuando genera recursos, más allá del monto que ha sido debatido, está generando recursos a la caja fiscal. ¿Qué piensa de la consulta popular sobre el Yasuní? Ecuador necesita recursos, pero hay que buscar nuevas formas a mediano plazo, pero también no podemos cerrarnos los ojos, y creo que aquí también hay que recalcar lo que usted acaba de decir, Miguel. La Corte Constitucional ha venido siendo como Poncio Pilatos: me lavo las manos y lanzo, y a mí me parece desde este punto de vista una responsabilidad lanzar una consulta popular en mitad de unas elecciones express, donde caiga obviamente la responsabilidad. Creo que uno ama la naturaleza, pero ¿dónde va a sacar ese dinero, esos recursos económicos que necesita para mejorar la salud, la educación, para poder pagar incluso a los tenedores de bonos del Estado? Creo que muchas veces uno tiene que ser muy sensible ante las circunstancias y respetar, por supuesto, el mandato ciudadano, pero también entender que si no podemos generar hoy, que sí hay, por supuesto, que generar nuevas fuentes de recursos no renovables, sí, es importante continuar produciendo el tema del petróleo, porque hay que buscar economías alternas, pero también hay que ser, yo creo que muy lógicos en lo que estamos viviendo. O sea, no podemos garantizar muchísimas cosas si no tenemos recursos, y eso puede ser muy doloso, porque creo que todo el mundo quiere tener una vida mejor, y sobre todo Ecuador es parte de la biosfera, tiene grandes reservas, pero también hay que entender que estas reservas no se pueden hacer de la noche a la mañana. Creo que hay que tener nuevas alternativas, que lo han mostrado también los ambientalistas, que hay que ponerlas en práctica. Lo decíamos en el tema de tecnificar el agro, es una de las formas de recursos no renovables que pueden ayudar a generar dinero, pero esto no será suficiente porque todavía no tenemos la experiencia ni contamos con estos proyectos a corto plazo.
Por todo lo que ha señalado, es decir, cómo se ha presentado esta consulta popular, usted dirá no, de la manera que se ha propuesto en estas condiciones para suspender la explotación petrolera. Bueno, yo creo que aquí, más allá de un tema personal, hay que ser desde los ciudadanos. Si los ciudadanos quieren mantener el petróleo bajo, pues hay que respetar, y ahí tendremos obviamente que tener una propuesta frente al sí y frente al no, porque creo que es importante respetar. Acuérdense, Miguel, que en la anterior consulta pues ganó el no, y también en un ítem chiquitito que la gente no lo leyó decía que de ser necesario esa explotación se tendría que hacer. Entonces es importante poder de alguna manera no solo ver a la parte micro, sino macro, y entender que es una sociedad la que está, un país comprometido en este tipo de cosas, pero como gobierno siempre se garantizan los derechos y sobre todo lo que los mandantes quieran dentro de esta consulta. Bien, la revista de Opinión Democracia agradece la atención a Linda Diana Romero Espinosa. Ella es candidata vicepresidencial, compañera de fórmula de Bolívar Armijos por el Movimiento Amigo Acción Movilizadora Independiente Generando Oportunidades. Muy amable, y ojalá la próxima la recibimos en estudios, Linda. Muchísimas gracias, Miguel, y a todos nuestros amigos ecuatorianos, siempre a poner fe. Yo creo que todas las cosas nacen de nuestros pensamientos. Si le ponemos fe a nuestro país y votamos con amor, la verdad es que vamos a construir grandes sociedades, transformando desde nuestros pensamientos. Muchísimas gracias, mi querido Miguel. Y felicidades a todos nuestros amigos ecuatorianos. Muchas gracias, Linda Romero, candidato a vicepresidencial, compañera de fórmula de Bolívar Armijos, candidato a la presidencia de la República. Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia, 7:46 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y luego tenemos previsto un debate sobre precisamente la consulta popular sobre el Yasuní. Invitados la doctora Esperanza Martínez, de Acción Ecológica, el economista Alberto Dajic, ex vicepresidente de la República, y el ingeniero Gustavo Pinto Arteaga, decano de la Facultad de Geología, Minas y Petróleo de la Universidad Central. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia.